Hola, hola, buenas noches. Me... Hola, hola, buenas noches. Buenas noches desde España. A ver si se va sumando gente poquito a poco. Esperamos un ratito. Qué loco estar acá para hacer esto, al fin, después de un año entero desde que se publicó la novela, llega el momento de conversar sobre ella en vivo. Eh, Todo un acontecimiento para mí. A ver si alguien más. Hola, hola. Se van sumando poco a poco. Qué bien, qué alegría. Estamos compartiendo desde Instagram y desde YouTube también. A ver, espero un ratito más y no son nervios, pero es como, es un momento muy especial. No son nervios, pero sí es como ese gusanito en la tripa. A ver cómo sale, que salga lindo, espero. Espero que todos lo disfruten y va a quedar guardado, por supuesto, para compartirlo si quieren. eh, y para volver a verlo. Está la cajita, veo que está en Instagram, está el simbolito de pregunta, veo que está ahí como disponible por si quieren hacer alguna pregunta relacionada a lo que fue crear esta novela, o lo que quieran preguntarme, vamos, está bien. Este, están disponibles ahí para hacer preguntitas. Bueno, poquito a poco se van sumando. Hola, hola, qué alegría, qué lindo, qué lindo. Bueno, escribir esta novela ha sido un desafío muy grande para mí. Eh, las ganas de escribir empezaron, se activaron de alguna forma, si bien siempre me gustó escribir mucho, las ganas de escribir mi historia personal surgió con más fuerza después del nacimiento de Inés, mi hija. A finales del 2016 fue cuando empecé como a sentir como ese deseo de escribir para publicar, que al principio era una locura total. ¿De qué estás hablando? Pero sí, y estas ganas se consolidaron más, sobre todo de escribir mi historia personal, se consolidaron más em, cuando nació Salvador, mi primer sobrino, que nació en enero del 2017, porque me tocó, bueno, un momento muy intenso que es acompañar a mi hermana en el parto. Y esa experiencia me movilizó mucho emocionalmente, me generó como una revolución emocional porque me hizo acordar a mi primera experiencia de parto. Y entonces a partir de ahí, esta idea de escribir se fue volviendo cada vez más seductora para mí.
Fue como si adentro mío se me hubiera activado como un volcancito, se hubiera despertado y quería brotar. Este, porque mi primera experiencia de parto fue una experiencia muy dolorosa, porque mi bebé Rodrigo, esto fue en el año 2006, em, no nació vivo. Yo lo esperaba vivo, él estaba bien y en el trabajo de parto, él hizo un sufrimiento fetal muy rápido y nació, pero nació sin vida. Y esa experiencia fue muy fuerte para mí. em, y me marcó para siempre. Él, él venía bien y de un momento al otro se, se rompió todo el sueño, todo el proyecto, toda la ilusión. Em, entonces, claro, el acompañar a mi hermana en su propio parto me activó a mí muchas memorias, muchas cosas, mucha emoción. Y este deseo de escribir mi historia empezó a crecer, 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 crecer. Pero bueno, me faltaba mucha confianza todavía. Y la vida fue continuando y sucediendo y nos mudamos a vivir a España y quedé embarazada de nuevo, de Aritz. Fue un embarazo súper controlado también y él en un momento a las 34 semanas y pico dejó de moverse y nos fuimos al hospital rapidísimo, lo más rápido que pudimos. Y había perdido bienestar fetal, entonces hicimos una cesárea de urgencia. Y Aritz nació muy enfermito. Entonces, también fue un momento muy duro para mí y, y para toda la familia. Fue muy inesperado también. Em, y Aritz nació y estuvo en la UCI neonatal 13 días con un montón de complicaciones de salud que nos hacía plantear diferentes escenarios día a día prácticamente. Y fue muy desafiante y fueron los 13 días de mayor claridad mental de mi vida, fue impresionante. Yo, habiendo ya pasado por una situación así tan dolorosa, me encontraba de nuevo en esta situación de no saber qué iba a pasar. Pero toda toda la realidad que me rodeaba en esta nueva situación era muy distinta. Y yo era muy distinta, ya habían pasado muchos años, habían pasado 13 años. Estamos hablando de que el nacimiento de Aritz fue en el 2019. Y bueno, la complicación de salud aumentó, hasta que, bueno, todos aceptamos que su vida no iba a ser la que deseábamos para él. Entonces lo acompañamos a descansar. Y fue muy cuidado, fue muy amoroso. Nos acompañaron muy bien, ayudaron un montón a que el duelo pudiera hacerse sin complicaciones mayores que tuvieran que ver con este primer acompañamiento, ¿no?
muchas veces, y en muchísimos casos, de hecho a mí con Rodrigo me pasó, el acompañamiento no es de una buena calidad y hace y marca muchísimo cómo va a ser luego el proceso de duelo. Entonces yo agradecí mucho que nos acompañaran de esta manera aquí en Barcelona. Em, y claro, eh, cuando nos pasa que nuestros bebés mueren en el primer momento, tenemos muchas ganas de expresar lo que nos pasó y a la vez el duelo perinatal es un duelo bastante silenciado, ¿sí? Mm, no es fácil hablar. Entonces, empecé a escribir, empecé a escribir un blog. Cada vez que me daba la gana escribía y probaba a ver cómo me sentía escribiendo, ¿no? Porque este deseo empezó a crecer cada vez más, lógicamente, porque necesitaba expresar mi dolor. Y la mejor forma que yo encuentro para expresarlo es escribiendo. Entonces empecé a escribir un blog y a su vez, por supuesto que inicié un tratamiento, una terapia, un acompañamiento, eh, que también trabajábamos la escritura. Entonces me ayudó muchísimo y el deseo de escribir se hacía cada vez más grande, cada vez más grande, cada vez más grande. Era como, ¿pero qué? ¿Cómo? Era todo, no me surgía una idea clara, sino que solo era ese deseo crudo de escribir. Y con esta terapeuta empecé un trabajo en grupo, un grupo súper versátil, súper variado, donde cada uno traíamos nuestros propios temas, nuestros propios rollos y hacíamos un trabajo maravilloso entre todos. Y también trabajábamos escritura, ¿sí? Entonces practiqué poesía, practiqué cuento, practiqué crónica y me encantaba y me sentía que podía expresar un montón de mí misma, de mí adentro. Y luego una amiga me, me, que es la madrina de Aritz, Maika, que te mando un beso grande, me presentó a una escritora de Irún, Itziar, que ella ofrecía unos cursos de escritura y me apunté y me di cuenta de que todo lo que planteaba ella yo me atrevía a hacer, me atrevía. Y entonces yo ya tenía escrito un relato, que para mí era un relato, y dije, bueno, voy a empezar con esto, voy a usar esto como punta del hilo para empezar a ver qué sale de acá, ¿no? ¿Qué puedo coser? ¿Qué puedo tejer? Y usé ese primer relato, se lo mandé a Itziar y ella lo miró y me estuvo comentando sus impresiones y bueno, y vale. Entonces dije, bueno, sí, se puede limpiar, se puede, por supuesto que sí, o sea, estaba totalmente abierta a la crítica para aprender, porque nunca en mi vida había escrito un libro. Entonces, agarré ese primer relato que se componía de 2 textos y, y y fue como, bueno, no sé, voy a empezar a ver si hago un libro de relatos, pero no me convencía y después llegó la cuarentena y fue una locura y escribí, 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 escribí un montón y me acuerdo que llegó un punto en el que la tensión interna era tan grande, tan grande, tan grande, de que tengo que hacer esto, era como algo adentro que
boom, boom, era como que me rugía adentro algo. Y dije, bueno, basta. Voy a ir a comprarme un cartón pluma de estos, cartón piedra, no sé cómo le dicen. En Uruguay se dice un espumaplast. Y, y me compré unos post-it y dije, en tal lugar voy a encontrar el tamaño del espumaplast este que necesito. Y tal cual llegué y era el último que les quedaba y dije, bueno, está, es que me tengo que poner. Me senté y dije, bueno, el primer capítulo, si se quiere, este relato sirve. Y de repente, no sé, fue como que vi una película, me bajó como una película y dije, ah, vale, entonces así, 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 así. Y cuando quise acordar, tenía 10 capítulos armados en esta película que había visto. Y era solo sentarme a escribir. Y escribir empecé el 1 de diciembre de 2020. Fue una odisea maravillosa. De mucha emoción, de mucho sentir, de sacar las tripas para afuera y escribir todo, todo, sincerarme por completo con toda mi experiencia. Y también poder plasmar ideas que yo tenía ya en mi mente, reflexiones, pensamientos sobre lo que era transitar el dolor, porque hay muchos mensajes espirituales que te hablan, el dejar ir, de no sé qué, pero cuando tratamos de pérdida y de duelo, muchas cosas de espiritualidad no nos ayudan, no alcanzan, no terminan de satisfacernos de alguna manera, porque, ¿cómo les puedo explicar? No tienen nada que ver. Hay mensajes de la espiritualidad que circulan, que cuando hablamos de duelo y de pérdidas no llenan, no sirven para nada, incluso te hacen sentir más culpable o te hacen sentir más rabia y eso no ayuda en absoluto. Y entonces me gustaba también poder plasmar dentro de la historia que escribí, que es una aventura maravillosa, ciertas ideas que tienen que ver con el transitar un duelo con plena conciencia, ¿sí? Y en primera persona, sobre lo que es habitar el dolor y vivir el duelo con plena conciencia de una misma, habilitando el sentir, habilitando la emoción. Escribí hasta en trance, me acuerdo, porque me pasó de luego cuando terminé todo el libro, que lo terminé el 28 de marzo de 2021, después me puse a editar y cuando empecé a leer habían capítulos enteros que no me acordaba que los había escrito. Estaba totalmente, no sé, conectada. Y fue maravilloso porque yo escribí en pleno duelo y encontrarme en esa situación de no haber, de ni siquiera recordar haber escrito tal o cual cosa, es como, wow, y yo estaba así de compenetrada con la escritura y con la historia y con la, que todo dejó de existir, que no me acuerdo, o sea, era como reconocer cosas bonitas que durante el duelo y en las fases más dolorosas del duelo
ver lo bonito es muy difícil. Entonces, el proceso de escribir toda esta novela me ayudó mucho a conectar con algo bonito, de estar haciendo algo bonito por mí y soñando de que sirviera a otras personas, porque habla del dolor. Es una novela preciosa que cuenta una historia, un camino, una aventura de una mujer que conecta con su dolor y anda un camino para reencontrarse con ella misma y sanar. Es una aventura de reencuentro con uno mismo, con las propias emociones, con el reconocimiento del dolor, pero también del amor y de las cosas bonitas que forman parte de la esencia propia para transformarnos. Yo siempre digo que para mí el duelo de, que he vivido y que vivo eh, por la muerte de mis hijos son como perlas de luz. Son así porque no es dolor solo, sino que es muchísimo amor. Es como el regalo, el tesoro que yo tengo, que me queda, es esta luz. Y entiendo que esa luz es la luz que ellos dejaron en mi vida. Es el amor que nos une. Y al ser luz, han iluminado aspectos de mi vida que necesitaban ser iluminados para verse, para que yo pudiera verlos. Y así poder hacer cambios con amor, con paciencia, integrando mis emociones, aceptando la realidad. Y viendo que habían sombras y habían cosas que necesitaban ser miradas, que no tenían nada que ver con ellos o con nuestra historia juntos, sino que tenían que ver conmigo, con mi propia historia personal, con otros vínculos, con el vínculo conmigo misma. Y el camino ha sido de ir limpiando esas sombras para encontrarme conmigo misma. La novela cuenta algo de este estilo. La novela cuenta un poco mi historia. Obviamente que es un ambiente fantástico, pura ciencia ficción. No, es pura fantasía, pero sí que habla de cosas que son mías también, de reflexiones que son mías, de descubrimientos que son míos y de un camino de sanar que también ha sido mío y sigue siendo. Todo el proceso de escribir la novela ha sido de superación personal y de crecimiento y de sanación. Desde escribirla y conectar con toda la emoción a luego hacer el registro en la propiedad intelectual. También cada cosa significaba un escalón más de una fuerza interna que yo realmente, con la que yo no sabía que estaba tan conectada, con esta capacidad de superarme, de ponerme un objetivo y seguir, hasta luego contactar con la editorial para hacer la publicación, que yo, obviamente, como muchísima gente, hice autopublicación,
publiqué la novela a través de la editorial Círculo Rojo. Y contactar con ellos, hacer la edición, luego pedirle ayuda a mi amiga María Elena y a su mamá Nidia en Uruguay para que me ayudaran a diseñar la portada, darles mi idea y ver a ver qué hacían ellas, luego pasárselo a la editorial y que la editorial me mandara algo. Todos fueron escalones hacia una superación personal en un momento de mucho dolor. Entonces, para mí es como un gran logro haber publicado esta novela. Enorme. Algo que merece y que me cuesta muchísimo reconocer mi valor de haberlo hecho. Emociona porque no es fácil. Ya pasa. Y luego tenerlo en mis manos. Hoy, sobre estas fechas, hace un año que llegaron las 3 cajas a mi casa con ese montón de libros. El muchacho no sabía lo que me estaba entregando y yo me le puse a llorar en la puerta, agradeciéndole. Es que era como tener un bebé. Era como tener un bebé. Y la historia de la que habla era una historia intensa, fuerte, mi historia. Entonces, cada cosa que sucedió fue un paso más para reconocer cómo estaba yo transitando mi duelo también. Y ahora, un año después de tener al libro en mis manos, me atrevo a hacer una presentación de la novela, de esta historia, y a contar cuáles fueron los motivos para escribirla, porque todo es un proceso, todo es un proceso. En el duelo todo es un proceso, todo lleva su tiempo. Hasta hace muy poco no tenía plenamente claro cómo iba a presentarla, la novela, de qué iba a hablar, cómo lo iba a decir. Todo lleva su tiempo. Y los tiempos de cada uno son de cada uno también. Me gustaría leer un poquito, una partecita que resume muy bien, muy bien, la esencia de esta novela. Y el mensaje, yo creo que principal también, porque habla del duelo, pero sobre todo habla de sanar y de atreverse a andar para volver a la vida de una manera nueva, de una manera más pacífica internamente, de una manera transformada también, sanada, perdonada. Entonces les voy a leer un trocito, ¿sí? Aquí, de esta novela hermosa que resume perfectamente la esencia, ¿sí? Empiezo. Aylan volvió de su trance llorando desconsolada. Era evidente que en esa vida había experimentado lo contrario a la resiliencia. Gracias a esa visión comprendió que podía integrar el concepto del que había hablado con Pip, porque conocía lo que era un corazón endurecido. Sabía que ahora la vida le daba la oportunidad de aprender a ser resiliente, de evolucionar,
De esta manera tenía la posibilidad de no repetir la historia y no la iba a desaprovechar. De igual modo, sabía que se estaba enfrentando a las heridas que dejan las pérdidas de seres muy amados. En concreto, veía dos opciones. Podía quedarse enredada en el dolor, como la niña que fue, y drenar su energía gota a gota hasta volverse una mujer gris, de cabellos ralos y llena de amargura, o podía pararse de frente al miedo que le producía mirar su oscuridad, tan negra como la grieta desbocada que buscaba calmar y evitar el sufrimiento innecesario, ese que confunde y adormece. El desafío que se le presentaba era monumental y su compromiso consigo misma estaba en juego. Por ello elegía en ese momento, con toda la fuerza de su alma, trascender las resistencias, aprender, ganar sabiduría y sanar con amor y compasión a su corazón lastimado. Sé hacia dónde nos dirigimos, dijo con la voz entrecortada. Síganme, por favor. Creo que estas pocas líneas resumen perfectamente de lo que trata esta novela, que nos cuenta sobre la resiliencia, sobre el sanar, sobre atrevernos a llevar estas ausencias o estos vacíos como esas bolas de luz para iluminar nuestros caminos, para transformarnos, para enseñarnos a elegir de otras maneras, para enseñarnos a elegir ver la vida de otra manera. Es una novela cortita, pero muy potente. Y llena de cariño y llena de amor, con personajes entrañables, ¿sí? Y creo que su misión es dar el lugar a esos seres que partieron muy pronto, hacerlos visibles, pero no en plan abierto hacia todo el mundo. Por supuesto que puede hacerlo. Tiene más la intención de que en cada familia donde haya pequeñitos que no están, que empiecen a hablar de ello, que empiecen a tenerlos presentes, a darles su lugar con todo el amor, a hablar de ellos, a rezar por ellos, a enviarles amor, a recordar. A recordarlos con amor, con presencia, a darles su lugar, el lugar que merecen, el lugar que es de ellos. Porque cada uno tiene su lugar en la familia. Esta novela es la materialización de estas bolas de luz que yo llevo. Y pretende llevar luz allá donde llegue, a cada hogar donde llegue, a cada familia donde llegue, a cada persona donde llegue. Se escribió con ese propósito. Hola, amiga. Se escribió con ese propósito, con el propósito de dar visibilidad a esos pequeñines que no están, pero sí que forman parte y sí que pertenecen.
Es una novela que tiene un claro mensaje de usar esta desavenencia y este momento que es inexplicable para transformarnos, para ser cada vez más auténticos, más nosotros mismos. Y no solo el dolor de las pérdidas, se puede adaptar para cualquier tipo de dolor. El dolor es dolor. Venga en el formato que venga, ¿sí? Ha sido maravilloso escribirla, ha sido transformador escribirla. Es hermoso verla, me encanta verla, su portada, los colores. La he leído tantas veces ya. Eh, Me encantaría que llegara a todos los rincones donde haga falta. Mm. La pueden conseguir, bueno, me pueden escribir. En España yo tengo ejemplares todavía. Me pueden escribir por mensaje a través de Instagram o a mi correo electrónico, que es ingoldprochetpriscila@gmail.com, o pueden encontrarlo en mi página web también, priscilaingold.com. Y también lo pueden conseguir en la página de la editorial, que es editorialcirculorrojo.com. Y luego en Amazon también la pueden encontrar, en la Casa del Libro en España también, en FNAC también la pueden encontrar. Aquí en la ciudad donde vivo, en San Boi de Llobregat, también hay alguna librería que la tiene, la papelería Izar. En Abacus también está. Luego está en la librería Barbus, ¿sí? Y está también, hay algunos ejemplares en el kiosco que queda cerca del Parque Sanitario de San Boi de Llobregat, ahí también. También hay un formato que se llama libros.cc, que también es una distribuidora, que también se puede comprar allí. Y en Uruguay, bueno, me pueden escribir a mí, quedan algunos muy poquitos ejemplares, porque en realidad para que llegue a grandes librerías tendrían que hablar y pedirla en las grandes librerías. Entonces esas librerías se mueven y la piden a la distribuidora en España y así llega, ¿sí? En Uruguay, en Argentina. Así, ir a las librerías y pedir El valor del corazón, de Priscila Ingold Prochet. Entonces las librerías lo piden y llega. Es muy difícil, aunque parece mentira en este mundo, que debería ser más fácil, que todo es así. Bueno, esto no es así. La autopublicación es lo que tiene, lleva su trabajo, pero es maravilloso, enseña un montón. Nos enseña muchísimo y nos vuelve muy creativos, que es maravilloso también. Les doy las gracias enormes por estar, por acompañarme. Ha sido hermoso este rato. Les doy las gracias siempre, en primer lugar, a mi familia, mis hijos, todos, mi marido, que me han acompañado desde que empecé a escribir esto. Me han acompañado con muchísimo respeto, con mucho respeto, a esas horas sentada, tecleando y llorando, porque es lo que tiene. Le agradezco enormemente a mi amiga del alma, María Elena, por todo su apoyo incondicional. Gracias por tu creatividad, por tu valor,
por acompañarme, gracias. A toda mi familia en Uruguay, también, que también me han apoyado a la distancia mucho, con mucho cariño. A mi abuela, te mando un abrazo enorme, abuela, te quiero mucho. Em, al equipo médico que me acompañó también aquí en el Hospital San Juan de Déu de Esplugas de Llobregat, que la verdad son un equipo impresionante. Gracias, gracias por ser personas antes que médicos. Gracias por ser tan humanos. Muchas gracias. Y también a los amigos de aquí, que a su manera y en la medida en que yo me atrevía a hablar y me atrevo a hablar, también me acompañan. Es muy difícil hablar cuando estamos en esta situación porque no sabemos qué nos van a decir. Es lo que tiene el duelo perinatal, que muchas veces expresamos nuestro dolor y muchas veces recibimos respuestas que no necesitamos. Pero es algo de irse aprendiendo, entre que nosotros vamos hablando más y nos hacemos escuchar un poco más y también podemos ir pidiendo cómo nos gustaría que nos trataran, qué tipo de respuestas nos gustaría que nos dieran. Es todo aprendizaje, no es de la noche a la mañana, todo lleva su tiempo. Pero bueno, he tenido respuestas de mucho cariño, de mucho apoyo cuando he contado lo que me ha pasado. Así que a todos ellos también, muchas gracias, amigos de Samboy. Muchas gracias por estar hoy. Me hace muy feliz, muy, muy feliz haber logrado esto. Esto es un gran escalón también y espero que se multiplique y que las oportunidades de presentar esta novela maravillosa crezcan y prosperen y florezcan y nazcan debajo de las piedras para poder llevar el mensaje del valor del corazón allí a donde haga falta. Muchas, muchas gracias. Que estén muy, muy bien. Les mando un abrazo muy, muy grande y muchas bendiciones para todos. Que estén bien. Gracias, 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 gracias. Adiós.